buenos días. Mi nombre es Manuel Tesén de Vilariño y voy a realizar un vídeo para una actividad de la asignatura Ciencia de Materiales en el grado de Organización Industrial. Para ello me he propuesto realizar una breve introducción a la asignatura y a la Ciencia de Materiales, y para ello voy a realizar una breve descripción de qué es la Ciencia de Materiales. Posteriormente, un recorrido por la evolución de los materiales en nuestra historia, y después definiré los principales conceptos que considero que vamos a estudiar en la asignatura, y por último vamos a introducir las principales innovaciones que me he encontrado en el campo. En primer lugar, vamos a definir qué es la ciencia de materiales, y podría definirse como una disciplina interdisciplinaria, que valga la redundancia, que estudia la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. El objetivo de esto es comprender cómo la composición química, la estructura atómica y el procesamiento de un material determinan sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y eléctricas. Aquí vemos unos ejemplos de la estructura atómica, la composición química o el procesamiento de un material. ¿Cuál es la importancia de la ciencia de materiales en la sociedad moderna? Pues la ciencia de materiales está en campos muy diversos, y podemos poner ejemplos como el desarrollo de materiales ligeros y resistentes para la industria aeroespacial, la creación de materiales biocompatibles para implantes médicos, o el diseño de materiales con propiedades específicas para la generación de energías renovables, y tenemos ahí unas fotografías de ejemplo. Ahora, en cuanto a la evolución histórica, vamos en primer lugar a realizar una separación en función de cuándo se han descubierto, cuándo ha sido el auge de su utilización o cuándo han sido más importantes, y para ello empezamos por los materiales tradicionales. En primer lugar tenemos la piedra, que se utiliza desde la prehistoria para la construcción de herramientas, armas y viviendas, y era un material y es un material resistente a la compresión, frágil y susceptible a la erosión. La madera pues es un material ligero, flexible y con buenas propiedades de aislamiento térmico. Se utiliza en la construcción, la fabricación de muebles y el papel. Y después tenemos la cerámica, que se caracteriza por su alta resistencia a la compresión, la abrasión y las altas temperaturas. Se utiliza en la construcción, la fabricación de vajillas, azulejos, entre otras muchas utilidades. En la Edad Media y el Renacimiento ya se producen los primeros avances en la fabricación de materiales específicos, como pueden ser el acero, que su desarrollo en la Edad Media permitió la construcción de estructuras más fuertes y ligeras, y como las armaduras o las catedrales góticas. El vidrio, aunque se utiliza desde la antigüedad, su producción se perfeccionó en el Renacimiento y permitió la creación de ventanas, espejos y otros objetos decorativos. En la Revolución Industrial se crean nuevos materiales, como pueden ser los polímeros y los composites. Los polímeros son materiales ligeros, flexibles y con una gama de propiedades muy amplia, y se utiliza en la fabricación de plásticos, textiles, envases y productos biomédicos. Los composites, por otro lado, son materiales formados por dos o más fases, una matriz y un refuerzo. Son más fuertes y ligeros que los materiales que lo forman o los tradicionales, y se utilizan en la industria aeroespacial, la automoción y la construcción, entre otros usos. En el siglo XX se desarrollan materiales más avanzados, como pueden ser los semiconductores, que son materiales que tienen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes.
Son la base de la electrónica moderna, como los ordenadores, los teléfonos móviles o los transistores. Y los nanomateriales, que son materiales con propiedades únicas a escala nanométrica, tienen aplicaciones en electrónica, medicina y otros campos. Aquí vemos una una línea de tiempo con unos ejemplos de para qué se utilizaban los materiales en las diferentes edades, y aquí continúa desde la Edad de Hierro al siglo XIX y XX, y llegamos a la actualidad, en donde hemos avanzado de forma exponencial, y aquí vemos diferentes ejemplos de usos de materiales nuevos. Por último, para esta introducción histórica de los materiales, muestro los principales hitos que me he encontrado en las diferentes edades, que pueden ser significativos de la evolución de la ciencia de materiales y los materiales a lo largo del tiempo. Ahora vamos a profundizar un poco más en qué se estudia en la ciencia de materiales, y lo que se estudia en primer lugar es la estructura de la materia. Empezamos por los átomos, que como ya sabemos son unidades básicas de materia, que están formadas por un núcleo con protones y neutrones y una corteza con electrones. Se muestra aquí una fotografía que he encontrado en el National Geographic de un átomo. Después tenemos las moléculas, que son uniones de átomos entre sí, químicamente, y las redes cristalinas, que son estructuras regulares formadas por la repetición de átomos o moléculas en las tres direcciones. Aquí vemos la clasificación de las estructuras más habituales, o de las redes más habituales. Y después tenemos los defectos de material, que son imperfecciones en la estructura de un material que pueden afectar a sus propiedades. Algunos de estos defectos son las vacantes o las dislocaciones y los límites de grano. Y aquí vemos ejemplos. Ahora vamos a hablar de las propiedades físicas de los materiales, y vamos a hablar o definir las más importantes. En primer lugar tenemos la tenacidad, que es la capacidad de un material para resistir la fractura; la ductilidad, que es la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin romperse; y la dureza, que es la resistencia de un material a la penetración por otro más duro. En cuanto a las propiedades eléctricas, sabemos que la conductividad es la capacidad de un material para conducir la electricidad. Aquí vemos algunos ejemplos de materiales con buena conductividad eléctrica. Y la superconductividad, que es un fenómeno que le sucede a algunos materiales que a temperaturas muy bajas pierden toda su resistencia eléctrica. Después tenemos la conductividad térmica, que es la capacidad de un material para transferir calor; y el punto de fusión, que es la temperatura a la que un material pasa de estado sólido a estado líquido. La relación entre la estructura y propiedades, que es una parte de la definición de la ciencia de materiales, la estructura a nivel atómico determina las propiedades macroscópicas de los materiales. Por ejemplo, la disposición de átomos determina propiedades macroscópicas como resistencia mecánica, conductividad térmica o conductividad eléctrica. Ahora vamos a poner unos ejemplos de la relación que existe entre la estructura del material, la estructura atómica y sus propiedades. Un ejemplo muy característico es el diamante y el grafito, que son estructuras de carbono. En un caso, el diamante son redes cristalinas cúbicas rígidas con enlaces covalentes fuertes, y el grafito son capas apiladas de átomo de carbono con enlaces covalentes dentro de las capas, pero enlaces débiles entre capas. Esto determina sus propiedades, porque el diamante es un material duro, resistente, transparente y buen conductor térmico, mientras que el grafito es blando, opaco, buen conductor eléctrico y lubricante.
Otro ejemplo puede ser comparar la cerámica con los polímeros. La cerámica es una red cristalina de átomos unidos por enlaces iónicos o covalentes. Tenemos ejemplos en la imagen superior derecha, y los polímeros son largas cadenas de moléculas orgánicas. Esto afecta a sus propiedades. Por ejemplo, la cerámica es dura, frágil, resistente al calor y a la corrosión, y los polímeros son flexibles, ligeros, moldeables y aislantes eléctricos. Ahora vamos a hablar de las principales innovaciones que existen en este campo, y vamos a empezar por los materiales inteligentes. Los materiales inteligentes son materiales que responden a estímulos externos, como pueden ser la temperatura, la luz o incluso el pH. Por ejemplo, tenemos materiales que cambian de color con la temperatura, otros que se deforman con la luz y otros que pueden liberar un fármaco en respuesta a un cambio de pH. Después tenemos los nanomateriales, que son materiales con propiedades únicas a escala nanométrica y tienen una alta resistencia mecánica, elevada superficie específica y pueden tener la capacidad de interactuar con la luz. A la derecha vemos materiales naturales, sin ningún proceso artificial que los genere, en los que las propiedades nanométricas son significativas, y abajo a la izquierda tenemos una pequeña clasificación. Estos materiales tienen aplicaciones desde la electrónica a la medicina. Los materiales sostenibles, hay materiales que son biodegradables, que se descomponen en la naturaleza, reciclables, que pueden ser reutilizados, o de bajo impacto ambiental, que se fabrican con procesos que minimizan la contaminación. Aquí es importante destacar el auge que tienen este tipo de materiales en la actualidad, y un ejemplo característico o simbólico pueden ser esas gafas que he encontrado en internet, que se fabrican con los residuos de hacer café. Después tenemos en biomedicina diferentes usos de la ciencia de materiales. Puede ser en la realización de implantes, en la elaboración de prótesis y materiales biodegradables para poder utilizarlos en el cuerpo humano. Por ejemplo, las suturas pueden ser un buen ejemplo. En electrónica tenemos diferentes usos. Por ejemplo, los semiconductores son unos de los principales que pueden utilizarse en la electrónica. Tenemos también los nanodispositivos y los superconductores. En la automoción es otro campo en el que cada día se buscan materiales más ligeros, más resistentes y más eficientes. En él la ciencia de materiales tiene mucha utilidad. También en la construcción también se utiliza abundantemente la aplicación de innovaciones tecnológicas en cuanto a los materiales que se utilizan. Aquí vemos diversos ejemplos y una curiosidad: en la Universidad de A Coruña de Ingeniería de Caminos, unos profesores que he tenido han elaborado un material para realizar edificios que puede ser asimilable al hormigón, con conchas de mejillón. Otro campo en el que se utiliza puede ser en la industria aeroespacial, que es que cada vez se buscan materiales más ligeros, más resistentes a altas temperaturas o incluso resistentes al vacío. Aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la derecha tenemos de qué se compone o qué materiales componen a un avión, o abajo a la izquierda tenemos
uno de los modelos que está desarrollando SpaceX, un cohete, y la masiva utilización del acero, que es un material que le gusta mucho a Elon Musk. En conclusión, bueno, hemos realizado una breve descripción de la materia y es una disciplina que se ve que es fundamental para el desarrollo tecnológico y el progreso de la sociedad. Los materiales inteligentes, los nanomateriales, materiales sostenibles y muchos que estarán por conocer son algunas de las principales innovaciones en este campo y que habrá. La ciencia de materiales tiene aplicaciones en una amplia gama de sectores. Está involucrada en casi el 100% de la actividad humana, como puede ser la biomedicina, la electrónica, la automoción, la construcción o la industria aeroespacial. Aquí dejo una bibliografía de material que he utilizado para realizar esta presentación y nada más. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y un saludo.